Bienvenidos una vez más al taller. Les habla Juan Luis Rendón y con Ernesto García tendremos el gusto de seguir conversando acerca de la escuela, de la pedagogía y de sus retos. Este es ya nuestro programa número 75. Una vez más estamos aquí con ustedes para conversar sobre estos temas que nos interesan tanto y como lo hemos venido haciendo en lo corrido de este año, alrededor de un pasaje, alrededor de una referencia interesante para los maestros. En esta ocasión, y antes de saludar a Ernesto, les cuento que mi intención con este pasaje que traigo hoy estriba en dos direcciones distintas, porque por un lado está el texto académico en sí, pero por otro lado lo que traigo es una cita de ese texto académico a una obra literaria que me parece bien interesante y bien llamativa para los maestros, porque, bueno, lo voy a leer y después termino de hacer mi comentario antes de darle la palabra a Ernesto. Entonces, se trata de una cita que hace Stephen Jay Gould en el libro que se llama La falsa medida del hombre a una obra que se llama Camelot de T.H. White, que de alguna forma es como el fundador de la literatura fantástica más exitosa, digamos. Entonces, bueno, voy a leer y después digo alguna cosa más. Los humanos son animales que aprenden. En la novela de T.H. White, The Once and the Future King, un tejón narra una parábola acerca del origen de los animales. Dios, dice el tejón, creó a todos los animales en forma de embriones y los congregó ante su trono, ofreciéndoles las adiciones a su anatomía que desearan. Todos optaron por rasgos adultos especializados. El león pidió garras y agudos dientes, el ciervo cuernos y fuertes cascos. El embrión humano se adelantó en último término y dijo: «Creo, Señor, que me has hecho en la forma que ahora tengo por razones que tú conoces mejor, y que un cambio sería descortés. Si puedo elegir, deseo mantenerme tal como soy. No alteraré ninguna de las partes que me has dado. Continuaré siendo toda mi vida un embrión indefenso, haciendo lo posible para conseguir algunos instrumentos con la madera, el hierro y los demás materiales que has juzgado conveniente poner a mi alcance». «Muy bien», exclamó el Creador en tono jubiloso. «Venid aquí todos vosotros, embriones, con vuestros picos y demás, y mirad a nuestro primer hombre. Es el único que ha adivinado nuestro enigma. En cuanto a ti, hombre, parecerás un embrión hasta que te entierren, pero todos los demás serán embriones ante tu poder. Eternamente inmaduro, siempre conservarás en potencia nuestra imagen. Podrás conocer algunas de nuestras aflicciones y sentir algunas de nuestras alegrías. Sentimos pena, hombre, por ti, pero también nos llenas de esperanza. Ahora ve y haz lo mejor que puedas». Es un pasaje largo, Ernesto, pero me parece muy, muy interesante y muy retador para los maestros, porque habla, en mi opinión, sin lugar a duda, de nuestra materia prima. Pues para mí, el que habla y el que le responde a Dios es un niño, y es un pasaje que, como decía, quise traer porque me sirve para hacer dos recomendaciones. O sea, la obra de Gould es titánica. Si a alguien le interesa, sin duda es algo que es un texto que va a disfrutar, pero también el texto de White pues es un texto maravilloso, porque es como una transformación muy rara de esas clásicas novelas de formación, por ejemplo, porque finalmente en parte lo que narra es toda la instrucción y el crecimiento del rey Arturo alrededor de Merlín. Entonces es un libro muy, muy bonito que también vale la pena pues conocer. Entonces ahora sí, Ernesto, te saludo y hablemos de ese ser humano que nos pinta White en ese pasaje. Bueno, que yo no puedo decir de White, no lo he estudiado en serio, pues no, ni por encima. Pero bueno, primero que nada, bienvenidos a todos nuestros oyentes. Tenemos el Ay, gusto. Ernesto, qué pena, pero me había hecho a mí mismo la advertencia de que no podía dejar olvidar, que se me ha estado olvidando. Aquí desde el principio, invitación a seguirnos, a suscribirse, sobre todo a dejarnos sus comentarios.
aquí directamente en YouTube o en Spotify, o si quieren escribirnos a los correos que por ahí tenemos en la página web y eso, porque prefieren hacerlo en lo privado, o sea, cualquier camino vale, pero invitados a suscribirse y a todos estos modales de las redes, pero también a comunicarse directamente con nosotros con sus reacciones que siempre que nos llegan son muy valiosas y todas las semanas nos llega una que otra que nos dan que pensar siempre. Y bueno, y en particular estamos celebrando que hay dinamismo en la base de suscriptores. Así se dice, ¿no? Suscriptores. Entonces, estamos muy satisfechos, pues más que satisfechos, entusiasmados parece ser que hemos tocado algunas fibras que los han movido a ustedes a ayudarnos a llegar más lejos. Bien, decía que no puedo hablar específicamente del texto De White. de White porque no lo he trabajado, pero sí del texto de Stephen Jay Gould. Y ese texto en particular, La falsa medida del hombre, es un texto muy importante, en mi opinión. En mi propia formación fue muy significativo de las implicaciones antropológicas de la teoría estándar que Gould y sus compañeros, la teoría estándar de la evolución, el neodarwinismo, digamos, que floreció muy en la segunda mitad del siglo XX y del cual Gould es uno de sus más brillantes impulsores, junto con otros grandes como Lynn Margulis, y se me olvida el compañero de Gould, porque trabajaban en grupito. Bien, ese pasaje, que es muy impresionante cuando él lo trae ahí, esa cita es contundente, porque él está hablando, tú lo recordarás, está hablando del carácter neoténico de la especie humana. Ese concepto del neotene es un concepto que, entre otras cosas, el que lo divulgó más entre nosotros fue Cortázar, el axolot, y es un concepto de la biología. Personalmente, nunca me allané a ese concepto. Que lo deberíamos explicar un poco, Ernesto, porque es complejo, ¿cierto? Y es el punto de partida, pero para introducirlo, pues aquí abriendo el libro, cuando estaba buscando el pasaje, me acordé de un paralelo, pues me encontré otra vez un paralelo que hace Gould que es impresionante, y es como la cría del chimpancé es igualito al ser humano adulto, digamos, ¿cierto? O sea, El, el ser humano adulto es mucho más parecido a la cría del chimpancé que al chimpancé adulto, como si podemos partir de ahí para introducir ese tema de la neotenia. sí, ese tema ya lo había tratado Leroy Gurham en los años 40 del siglo XX. Ese dato antropológico. En ese libro maravilloso, que siempre se los recomendaré, que se llama El gesto y la palabra. En francés, el geste y la parole. No es fácil de encontrar, pero bueno, no hace falta tampoco. Es un libro muy lindo para el que tuvo la ocasión, como en mi caso, hace muchos años, de tenerlo y de leerlo. Pero hoy día la antropología va mucho más lejos de toda la, la- la- la vanguardia que Leroy Gurham significó en los años 40 y 50 del siglo XX. La antropología, y venía a comentar, el concepto de la neotenia, del neotene, es un concepto que para mí siempre fue muy complicado y muy dudoso. Freud, en 1920, en los 20 del siglo XX, había señalado ya lo mismo que señala nuestro autor, ¿cómo se llama? White. White. Y es que el hombre, siendo al momento de nacer la criatura más indefensa,
el hombre definitivamente es el que no puede bajo ninguna circunstancia sobrevivir sin el cuidado maternal. Y un cuidado maternal, dice Freud, que es muy prolongado. Es la especie que más necesita, más largo y más complejo, porque él ya había señalado, Freud nunca acudió al concepto de neotenia. Ese concepto lo tomó fue Freud y Lacan. Él sí, Freud habla de la calidad altricial, y es lo que la moderna arqueología, paleantropología, concretamente un libro que sí les recomiendo que salgan a buscar, que es un libro espectacular, pero además es todo lo que nosotros los maestros tenemos que saber de antropología, está ahí, en ese libro que se llama Genes, Cerebros y Símbolos, de Jordi Agustí. Un trabajo muy importante que es del 2025, creo, no, del Un poco más atrás, 2020, sí, como 2022 23, o 24, 23. no es tan viejo. Sí. Genes, cerebros y símbolos, y él sí lo prueba, eso que Stephen Jay Gould traía incluso en fotografía. Si le tomas una fotografía al embrión neonato del chimpancé y al cráneo del adulto humano, son igualitos. Pero también el del bebé, el del embrión neonato. Pero el tema básico es eso. En el chimpancé, el cerebro con el que el chimpancé nace de su madre, y ojo que el chimpancé también tiene un largo periodo de cuidado maternal, pueden ser 4 o 5 años, pero la diferencia está en eso. Altricial quiere decir que naces prematuro, y es la condición que distingue al ser humano, justamente. ¿Por qué? El cerebro, más que el cerebro, el índice de encefalización del neonato humano es la cuarta parte del índice de encefalización, o sea, la proporción entre la masa cerebral y la masa corporal. El índice de encefalización adulto es, creo que algo así como 1.8. Al momento de nacer, el índice de encefalización en el embrión humano, en el neonato humano, es la cuarta parte de eso, ¿sí? Su cerebrito, en relación con el tamaño de su cuerpecito, es muy, muy chiquito, digamos así. Mientras que el embrión neonato del chimpancé nace ya prácticamente con su encefalización muy avanzada. El índice de encefalización, la proporción entre masa cerebral y masa corporal, ¿cierto? ¿A dónde voy? El asunto de la condición altricial, que no es exclusiva del hombre. Todas las especies, todos los primates son en principio altriciales. Y por supuesto el chimpancé, y no solo el chimpancé, todos los hominoides, ¿cómo se llaman? Sí, los antropoides, son largamente altriciales. Pero ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que el desarrollo, la adultez, no, el desarrollo del embrión es mayormente extrauterino. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Claro, la antropología, la paleoantropología contemporánea, y obviamente ayudada a la superbiología que hoy tenemos y la genética, etcétera, han mostrado cómo en efecto entre hace 3 millones de años el Homo faber y hace 30.000 el Homo sapiens sapiens, incluso un poquito más atrás, hace 100.000, ¿sí? Lo que hay es el desarrollo de una encefalización, pero que es
hija de la bipedestación. O sea, los maestros solemos creer que el desarrollo del cerebro gobierna el desarrollo general y es al revés. Fíjense que los bebés nuestros, los bebés humanos, no pueden caminar. Duran 12 meses, cuando no más. 12 meses para poder erguirse, pero aún a los 12 meses todavía no tienen la bipedestación adulta. Esa no llega sino a los 36 meses. Pero con esa elongación de la formación extrauterina, llamémoslo así, lo que pasa es que también el desarrollo del cerebro, a los 60 meses ya el índice de encefalización está muy cerquita de alcanzar su tope, tope humano, tope adulto. Pero todavía desde los 5 años, o sea, 60 meses, hasta los 18, todavía sigue creciendo el cerebro. Pero ahí ya lo que está creciendo son las especializaciones del cerebro humano, ¿cierto? Está pues, todo lo de la lateralización, por ejemplo, el niño al nacer su cerebro no está estrictamente lateralizado. Sí, no es... Todavía le es indiferente la izquierda y la derecha. El lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho. Que ustedes saben que en el izquierdo está el lenguaje, las áreas del lenguaje, y en el derecho están las áreas sensitivas y emocionales, más que nada. Es todo el cerebro, pero el cerebro sí es asimétrico. Esa es una característica del cerebro humano. Bien, ¿vamos a dónde? ¿Qué es lo que Agustí y la paleoantropología contemporánea, la más avanzada, que es la de los españoles, particularmente Cataluña, y bueno, no, Madrid también? Pero esa paleoantropología, ¿qué nos enseñó? Que en efecto las especies, los primates y en general las especies sociales, o que llaman eusociales, tienen un largo periodo de desarrollo, diríamos, de incubación, porque su carácter, su constitución como tales, conejo o gato o ser humano, implica, ya voy a decirlo bárbaramente, una neurologización de las relaciones de la estructura de la comunidad a la que pertenecen. ¿Sí? Se vuelven patrimonio neurológico de cada sujeto. En el caso del ser humano es muy claro. Entre los 0 y los 36 meses adquieres la lengua materna. Y cosa tan rara. Ningún muchachito que haya nacido en una comunidad hispanoparlante se inventa el francés. Todos inventan su lengua materna en la interacción con la madre, en lo que llama Lorenzer la diada madre-hijo, entre los 0 y los 24 meses. Y de ahí, de los 24 hasta los 60, cuando ya el muchachito y la muchachita salen a caminar, entonces viene todo lo que Piaget y Vygotsky ya habían documentado también, que es todo el asunto del salir del encerramiento del lenguaje interior o del lenguaje egocéntrico, llaman ellos, y empezar a hablar con el mundo. Ernesto, ¿por qué no hablamos un poquito también de esa, como de esa plasticidad que se deriva de la idea de la neotenia, que finalmente es un dato muy duro con el que cuenta el maestro en el salón de clases, ¿cierto? Que el muchachito pues es mejor dicho, lo que hemos dicho en otros espacios a raíz, por ejemplo, de Freud, ¿cierto? María Montessori le dijo a eso, el cerebro astringente del niño, no, el que chupa todo. Sí. Sí, alguna vez aquí hicimos la comparación con una esponja, de hecho. Exactamente.
el libro de María Montessori es muy poderoso en ese capítulo en particular. Yo discrepo mucho de María Montessori, de hecho nunca la he publicitado, pero en eso es maestra y es un libro del año 40, de los años 40 del siglo pasado, ¿cierto? Es muy vanguardista para su momento. Ella era neuropediatra, de hecho. Bueno, pero sí, a medida que vas estructurando tu personalidad, lo que ocurre es que te haces cargo de tu carácter y tu carácter pierde plasticidad. Ya te vuelves el que eres. ¿Sí? Entonces a uno, gente que lo vio a uno cuando era chiquito y lo encuentra a los 16 años, y, no, pero es que eso sí desde que chiquito pintaba para ser lo que es. Eso también son exageraciones, pero tiene una base, es cierto. El bebé, y es la parábola que nos trae ¿cómo es que se llama? Sí, Gould citando a White. Exacto. Esa parábola es eso. En el embrión no es el niño, es el embrión. Fíjate que puso el embrión y eso es clarísimo, ¿cierto? En el embrión todo lo que hay es potencialidad. Lo que los griegos llamaban, a eso lo llamaban paideia, potencialidad absoluta. Cero actualidad, cero realización, ¿cierto? Pero el desarrollo per se es eso, es desarrollar las potencialidades, pero en la medida en que tú aprendes castellano, ya cerraste una partecita. Todavía queda hasta los 7 años, las lenguas las aprendes todas casi por ósmosis, si te exponen a las lenguas. Después, todos sabemos cuánto nos cuesta aprender un segundo idioma, un tercer idioma. Bien, pero esa parábola es eso. Al momento de nacer, y entre más chico sea un bebé, más potencialidad que realidad. Estoy en estos momentos tratando de escribir esa lección porque es muy importante hoy día, siglo XXI, que los maestros tomemos conciencia de eso, honda conciencia. Y es que eso que tú estás llamando la plasticidad, no del cerebro, es de la subjetividad, de la individualidad. Los maestros que nos formamos en los años 70 y un poquito antes, 60, 70 y hasta el 75, 80, nos forzaron a concentrarnos en desarrollar las capacidades de los muchachos. Y esas capacidades ya no son potencialidades, ya no es la potencialidad abierta de la infancia. Esas ya están cerradas. No, es que este tiene capacidad para dibujar. Eso. Es que permítame, Ernesto, que lo interrumpa un segundo, porque mientras hablábamos, yo iba pensando, y fue pucha, y es que entonces, ¿cómo se tiene que parar un maestro ante esa potencialidad absoluta? Es que el desarrollo, digamos, como vector biológico, tanto en los pájaros como en los seres humanos, como en los peces, en los chimpancés, desarrollo significa eso, despliegue de potencialidades, pero no formación de capacidades. Ahora, ese despliegue no se da en el aire, siempre se da no pero en medio de las presiones adaptativas del ambiente. La respuesta del niño en desarrollo ante las presiones adaptativas del ambiente, digamos que respuesta, pero es que no es respuesta, pero digamos, el aprovechamiento que cada niño, cada individuo bebé hace de las presiones adaptativas del ambiente es lo que técnica y biológicamente llamamos aprendizaje. Ahora bien, en el caso del niño, del ser humano, de nuestros alumnos, la idea no es concentrarnos en sus capacidades, sino
enriquecer eso que llamamos las presiones adaptativas del ambiente. Es hacer un ambiente de aprendizaje cada vez más rico y en ese sentido, como se dicen ahora, más retador. No importa que haya algunos muy sensibles a los retos del ambiente que tú creas y otros menos sensibles, no importa. Cada quien, ante los retos que tú consigues organizar en tu ambiente de aprendizaje alrededor de tus objetos de enseñanza, cada uno va a dar la máxima talla de su programa genético. Programa genético que ni el sujeto eligió, ni yo puedo intervenir como maestro. Lo único que yo puedo hacer es brindar un potente ambiente de aprendizaje. Tampoco conocer, porque es eso, es un montón de potencialidades, pues conocer en el sentido de predecir, en el sentido de anticipar. Sobre todo no, en el mejor de los casos, reconocer el carácter, reconocer la personalidad. Y sí, muy importante que los maestros podamos reconocer las características individuales de de nuestros alumnos, pero no trabajamos para ellas. Las características personales de cada quien son problema de cada quien. El ambiente de aprendizaje es el que lidia con las individualidades, no el maestro. Lo que decíamos de Makarenko. Uh-huh. ¿Sí? Makarenko te dice, usted no educa al sujeto, usted educa la colectividad. Él no decía ambiente de aprendizaje. Usted educa la colectividad. Es a través de la colectividad que usted hace conexión con el carácter individual de los sujetos. Ernesto, y aquí ya para terminar, 2, 3 pistas para saber qué quiere decir que un ambiente de aprendizaje es rico o, como usted mismo lo dijo ahorita, retador. Bueno, eso sí, pero hay una formulita que yo he acuñado hace varios, ya tal vez 2 años o 3, es el ambiente de aprendizaje es más rico en tanto más incluya a todos los miembros. Es lo que llamamos la convivencia escolar saludable. Es aquella en la que todos caben cómodamente. Todos, el perezoso, el hiperactivo, el serio. Un ambiente potente es el que logra contener a todos los caracteres independientemente de la pluralidad y de la diversidad de esos caracteres. Para eso se necesitan varias cosas, claro, pero eso lo hemos tratado en otros casos, pero en todo caso se necesita un maestro con un tacto sumamente sensible, pero largamente ilustrado. Muy bien. Llegamos así entonces al final de esta edición del taller y los esperamos entonces el próximo martes con un nuevo pasaje para seguir pensando. Antes de despedirme entonces reitero los agradecimientos especiales siempre a ustedes que nos acompañan semana tras semana y a Cocultura que nos permite estar cada vez con ustedes. Entonces, no siendo más, los esperamos, como decía, el próximo martes con un nuevo pasaje para seguir pensando.